Parroquia Católica de Lengua Española, Antonius Kirche, en la ciudad de Münster. Paz y bien, un cordial saludo a todos. Una vez más, sábado por la tarde, palabra desde Antonius Kirche, es decir, la palabra de Dios que nos ilumina hoy sábado para preparar la misa de mañana domingo. Mañana a las 11:30 tendremos misa, como siempre, en Antonius Kirche, la misa por el alma del padre de Stefan. Como tantas veces ha cantado y tocado con su acordeón, nuevamente su voz resonará mañana en nuestra comunidad, proclamando: el centro de la fe resucitó, aleluya. Al final escucharemos esta canción, que es la respuesta nuestra, aleluya, resucitó, a la palabra del Señor que está en la Biblia, que como todos los domingos será proclamada y leída, y que aquí anticipamos y tratamos de explicar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9, se encuentra esta frase de Samuel, el pequeño Samuel, que va a aprender a escuchar la palabra del Señor. Escucharemos mañana domingo la lectura del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 3 al 10 y luego el 19. En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. ¿Dónde estaba Samuel? En el templo del Señor en Jerusalén. Y el centro del templo era el arca de la alianza, aquella gran caja, aquella arca donde Israel guardaba las tablas de la ley y el maná del desierto. De alguna manera, la presencia de Dios, como tenemos hoy en la iglesia el tabernáculo sagrario, donde está el pan consagrado, la hostia, que es el cuerpo de Cristo, y también tenemos cerca la Biblia, la palabra de Dios. En el templo de Jerusalén estaba el arca de la alianza, que contenía esa palabra de Dios en los 10 mandamientos y también el maná del desierto. En aquel templo, junto a aquel arca, estaba Elí, sacerdote que ya conocía al Señor y sentía el Espíritu de Dios en su corazón. También se encontraba el pequeño Samuel, ayudante del templo, quizá monaguillo, quizá seminarista, aspirante a sacerdote, que va a aprender. Entonces el Señor llamó a Samuel, aquel Samuel que estaba en el templo del Señor. El Señor le llama, pero al principio habrá una dificultad. Samuel no interpreta bien, no sabe quién le está llamando. Cuando oye la voz del Señor que le llama, Samuel respondió: aquí estoy. Corrió a donde estaba Elí, el anciano Elí, el sacerdote. Aquí estoy, porque me has llamado. El pequeño Samuel fue corriendo donde estaba Elí. Había oído una voz en la noche que le llamaba y creyó que era Elí, el anciano. Respondió Elí, el anciano: no te he llamado, vuelve a acostarte. Fue y se acostó. Samuel era obediente, fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. En la noche de nuevo resuena la voz del Señor. Samuel la escucha. Se levantó Samuel, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, porque me has llamado. Respondió: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y es que Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. Era pequeño, todavía no distinguía la voz del Señor en este mundo. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven. Y entonces Elí el anciano dijo a Samuel el niño: ve a acostarte y, si te llama de nuevo, di, habla,
Señor, que tu siervo escucha. Es una frase fundamental de la Biblia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ojalá también esta misma actitud estuviera en cada uno de nosotros. Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y lo llamó como las veces anteriores. Samuel, Samuel. Samuel oye de nuevo la voz, pero ya está advertido. El anciano Elí le dijo, es el Señor quien te llama. Por eso respondió Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y aquí tenemos ya a Samuel, tranquilo, no va corriendo equivocadamente a otro sitio, como a veces nos ocurre a nosotros, que vamos corriendo de un lado para otro, nos equivocamos. No, sabe estarse quieto para escuchar y distinguir la voz del Señor en la noche, para distinguir el mensaje que Dios quiere mandarle. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Aquí tenemos, Samuel va a crecer. También escuchábamos hace poco que el niño hijo de María crecía en gracia, en estatura y en sabiduría ante Dios y los hombres. Es necesario un crecimiento para acercarnos a Dios y comprenderle mejor. Le pasó al mismo Jesús, hijo de María, le pasó a Samuel y nosotros. Vamos creciendo solo en estatura, quizá en dinero, quizá un poco en inteligencia, pero crecemos en gracia ante Dios y distinguimos su palabra. ¿Qué tipo de crecimiento tenemos? ¿Somos capaces de crecer diciendo, habla, Señor, que tu siervo escucha? Al terminar la lectura, quien la ha proclamado dirá palabra de Dios. Y la respuesta, te alabamos, Señor. Importante recordar que tanto para la primera como para la segunda lectura, la respuesta es, te alabamos, Señor. Distinta será la respuesta al final del Evangelio. Lo veremos después. Terminada la primera lectura, el salmo responsorial es el 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Si hemos dicho con Samuel antes, habla, Señor, que tu siervo escucha, a continuación también habrá que decirle al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, esa voluntad que he escuchado de tu voz. Pues así sigue el Salmo. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, entonces yo digo, aquí estoy. Volveremos de nuevo a ver estos versículos para entender qué es ese aquí estoy, qué significa también la palabra holocausto o expiatorio, sacrificios expiatorios, que son las ofrendas. ¿Y por qué el Señor dice, tú no quieres y no pides? Lo veremos después. Continúa el Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, y yo lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esta frase que se repite en el Salmo varias veces tiene como dos elementos. Yo, aquí estoy. Aquí estoy. Es decir, yo me presento ante ti, Señor. ¿Pero para qué? Para hacer tu voluntad. Para, habiendo escuchado tu palabra, hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Vemos aquí abajo, subrayado de nuevo sobre fondo amarillo, tú no quieres, no pides. ¿Qué es lo que no quiere el Señor? ¿Qué es lo que no pide? Sacrificios ni ofrendas, ni ofrendas. No pides holocaustos, ni sacrificios expiatorios. ¿Y por qué dice el Señor que tú no quieres y no pides? ¿Qué es eso? En cambio, me abriste el oído.
Para entender por qué el Señor no quiere sacrificios ni ofrendas, por qué no pide holocaustos, en medio está la frase clave. En cambio, me abriste el oído como al pequeño Samuel, entonces yo digo, aquí estoy. En sustitución de los sacrificios, ofrendas y holocaustos que tú no quieres, Señor, me has abierto el oído y soy capaz de decirte, aquí estoy. Volvemos entonces a los versículos anteriores del Salmo arriba. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio, en lugar de eso, me has abierto el oído y yo digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo mi ley en tus entrañas. Vamos a recordar el domingo pasado, bautismo del Señor en el río Jordán. Juan le bautiza y en ese momento se abre el cielo, una voz, este es mi Hijo el amado, y el Espíritu que baja sobre Jesús, ungiéndolo, constituyéndolo en Señor, en el Mesías, en el enviado con el Espíritu de Dios a proclamar la libertad a los cautivos, a dar la buena noticia a los pobres, a anunciar el reino de Dios ha llegado. Tenemos aquí la voz de Dios, que es el Padre, y abajo en el agua al Hijo. Y entre el Padre eterno, Dios Todopoderoso, y su Hijo, el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Jesús, después de bautizarse, se fue y va a ir al desierto a sufrir las pruebas, las tentaciones de Satanás. Mientras tanto, Juan sigue bautizando y las gentes se acercan a él, les habla del arrepentimiento, de que se limpien y se purifiquen, reconozcan que están manchados. De ahí él entra en el agua para limpiarse y purificarse, pero les advierte, yo os bautizo con agua, es una limpieza exterior, vendrá quien os bautizará con Espíritu Santo y fuego, una limpieza real, auténtica, interior, profunda. Sigue anunciándoles la llegada del reino, del Mesías, preparad los caminos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Leeremos el capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo, es decir, cuando Jesús acababa de ser bautizado y comenzaba la vida pública de Jesús, la manifestación a todo Israel de que él era el Mesías, en ese tiempo Juan había ido por delante preparando los caminos del Señor. Estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios. Señala que el esperado, el Mesías, el que tiene el Espíritu de Dios para instaurar el reino, es Jesús, este es. Pero aquí le llama Cordero de Dios. A Jesús le podemos llamar el Mesías, el Señor, el Cristo, el Maestro, la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida, el pan bajado del cielo, la carne de Cristo, la sangre de Cristo, alimento de vida eterna, etc. A Jesús se le puede llamar de muchas maneras, Maestro, Señor, Rey del universo, y hay una forma especial de llamarle que es la que aprendemos aquí de Juan. Jesús es el Cordero de Dios. Después veremos qué significa esto uniéndolo al salmo que hemos escuchado antes. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos contestaron, Rabí, palabra hebrea que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y veréis. No se trata solo de acompañar físicamente a Jesús, sino de ir a su lado, de entrar en su vida, en su corazón, en su historia, en su palabra, conocer su espíritu. Venid y lo veréis. Seréis mis testigos. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10ª. El evangelista San Juan, cuando escribe el Evangelio, tiene esta noticia de aquel encuentro fue como la hora 10ª, una manera de contar las horas en aquel tiempo. En un momento determinado se encuentran con Jesús, le siguen y se quedan con él. Andrés, hermano de Simón Pedro,
era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, ungido, el que tiene sobre sí el Espíritu de Dios derramado. Y lo llevó a Jesús. Hemos encontrado al Mesías. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Ha habido un encuentro. Al terminar de escuchar la palabra del Señor, el Evangelio, palabra del Señor, y la respuesta es: gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Veamos aquí una sucesión de personas que aparecen en la lectura que hemos oído. ¿Y qué sucede entre ellos? Primero, Juan, aquel que bautizaba, que estaba con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Continúa los sucesos. Andrés, que era uno de esos 2, encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Continúa el Evangelio, aunque mañana no lo escucharemos, pero continúa con el siguiente texto. Al día siguiente determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice: sígueme. Jesús le dice a Felipe: sígueme. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Es decir, Juan, a 2 de sus discípulos, uno de esos discípulos, Andrés, a su hermano Simón. Nuevamente Jesús se encuentra con otro más, Felipe, y este Felipe va a decírselo a Natanael. ¿Qué significa todo esto? Que Jesús va a reunir en torno a sí una comunidad, un grupo, los apóstoles, para fundar la iglesia, la asamblea de los creyentes, con personas de carne y hueso, que oyen su palabra y le siguen, como el pequeño Samuel. ¿Y a quién siguen? Siguen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita. ¿Cómo quita el pecado del mundo Cristo? ¿Y por qué le llaman así Cordero? Veamos, ¿cómo eran los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos expiatorios antes de que llegara Jesús en el Antiguo Testamento y también en otras religiones? Sacrificio significa sacrum facere, hacer algo sagrado mediante la ofrenda a Dios. A la divinidad le ofrecen los pastores, ovejas, cabras, una vaca, palomas, los agricultores, el trigo, el vino, el aceite. Los frutos del trabajo son llevados al altar, especialmente los primeros frutos, para ofrecer esa ofrenda, ese regalo al Señor. Si se quema todo, porque la manera de ofrecerlo es quemar aquello. Hay una piedra grande sobre la cual hay ascuas encendidas, madera, carbón ardiendo, y allí se echaba el sacrificio, la ofrenda. Cuando se quemaba todo, se llamaba holocausto. En otras ocasiones, solo se quemaba una parte del animal que subía para Dios junto con el incienso hacia arriba, el regalo al Señor, y otra parte se la quedaban los sacerdotes o el mismo feligrés que había ido a llevar esa ofrenda. De tal manera que ejercer el sacerdocio, realizar los sacrificios, era más parecido a un carnicero que a otra cosa. Pero ¿qué ocurre? Que estos sacrificios que en el Antiguo Testamento están regulados y mandados por el Señor, llega un momento en que se convierten en algo externo, falso, hipócrita, superficial. Alguien había robado 100 ovejas, por ejemplo, en su aldea, aprovechándose de la fuerza y del poder, abusando, había robado muchas ovejas, y luego iba al templo con una oveja para hacer un sacrificio, una ofrenda al Señor. Bueno, en este mundo, con los jueces, a veces ocurre que le das por debajo de la mesa un dinero, o una oveja o un jamón, y te absuelve y te dice: bueno, ya está, no pasa nada. Pero con Dios no valen trampas ni sobornos.
Dios no quiere que el que ha abusado de los demás y robado 100 ovejas vaya al templo a llevarle una. Ese sacrificio hipócrita y falso no perdona los pecados ni sirve para nada. Primero debe haber justicia. Si no hay justicia, si no hay reparación del daño hecho, si no hay devolución, si no hay partir el pan con los hambrientos. Recordad la historia del rico Epulón, que banqueteaba espléndidamente, y el pobre Lázaro. Si no hay justicia, no puede haber paz con el Señor. De tal forma que aquellos sacrificios, ofrendas y holocaustos se habían convertido en algo falso, una religión de apariencias, un engaño, un intento de sobornar a Dios. Por eso el Señor no quiere ya más sacrificios, no quiere ofrendas ni holocaustos, no quiere sacrificios expiatorios. Es por eso que Jesús va a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Va a ser Jesús el que va a sustituir a los corderos. Este es el Cordero de Dios, es decir, el Cordero para el sacrificio. ¿Cómo? El Salmo no recordamos lo que decía. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Jesús se presenta, aquí estoy yo, Padre, para sacrificar mi vida. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. En este sentido, es que Cristo es el Cordero de Dios. Al igual que Samuel, Cristo Jesús ha escuchado la voz del Padre. Cristo Jesús cumple la voluntad del Padre y sustituye las ofrendas y sacrificios, los corderos y holocaustos del Antiguo Testamento, por la entrega de su propia vida en la cruz. Cristo es nuestro sacrificio. Hay una referencia tanto al libro del Éxodo, el Cordero Pascual sacrificado, como Cristo, que es nuestra Pascua. Pero esta imagen completa la anterior, porque si en la anterior simplemente veíamos que Cristo sustituye al Cordero y muere sacrificado en la cruz, también tenemos en esta otra imagen, abajo a la derecha, el sepulcro con la piedra quitada, el sepulcro vacío. Aquel que sacrificó su vida en la cruz, precisamente por amor, por dar la vida, el Padre le levanta del sepulcro, el Padre le resucita, el Padre le levanta de las tinieblas de la muerte y glorioso asciende a la vida eterna. Por eso que Cristo es sacrificio y duele, pero al mismo tiempo es el sacrificado, resucitado y victorioso. El Apocalipsis dice que Cristo es el Cordero degollado y triunfante. Degollado porque le han matado para sacrificar y triunfante porque a pesar de eso ha resucitado. Bien, pues precisamente mañana resonará en nuestra celebración con la voz de Estefan, nuestro amigo que con el acordeón tantas veces nos ha acompañado, este cántico. Su padre ha muerto, como tantas otras muchas personas. Él va a rezar por su padre y nosotros le acompañaremos en la misa de mañana. Y con él escucharemos cómo él canta con su voz el centro de nuestra fe.
hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Y con él morimos, con él vivimos, con él cantamos. Aleluya, 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 resucitó, 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 resucitó. Bien, pues mañana a las 11:30, misa en Antoniuskirche, en nuestra parroquia católica de lengua española, en la ciudad de Münster, donde rezaremos por el alma de nuestro amigo, del padre de nuestro amigo Stefan, y con él escucharemos Aleluya, resucitó. Paz y bien, hasta mañana, si Dios quiere.